que si bien es cierto, la expresión canon, pues de pronto no nos es como muy familiar. O si de pronto nos es familiar, podemos entender, por ejemplo, en mi caso, pastor y amigo oyente, como soy abogado, pues sé que hay una rama de la ciencia jurídica que se llama el derecho canónico. Y el derecho canónico tiene que ver con lo que es todas esas normas emanadas de la Iglesia Católica Romana. Entonces, en toda la codificación se le dice canon a cada artículo que podríamos decir, o a cada versículo se le dice canon. Pero sabemos que canon bíblico es mucho más preciso porque precisamente está en las Sagradas Escrituras. Y entonces, Pastor Sergio, qué buena que nos pudiera indicar realmente lo que significa o debemos entender por canon bíblico. Bien, lo primero que creo que es importante es definir qué significa la palabra canon, porque como usted bien lo ha dicho, de pronto es un término con el cual no estamos muy familiarizados. Como comentamos la semana pasada, para aquellos que nos siguieron en el programa de la semana pasada, esta palabra proviene del término griego canon, que significa como tal una vara de medir, para lo que nosotros actualmente sería una cinta métrica. ¿De acuerdo? Los antiguos pues no tenían cintas métricas, utilizaban ciertas varas para hacer mediciones y eso era un canon. Ahora ese concepto de una vara o de un estándar por el cual se puede hacer una medición es lo que se usa, ese concepto de estándar, para lo que se conoce como el canon bíblico. Entonces, básicamente el canon bíblico es el conjunto de libros que cuentan con la autoridad de la palabra de Dios. O dicho de otra manera, son los libros que son la palabra de Dios. Son aquellos escritos que entran en la categoría de lo que dice segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Eso es básicamente lo que nosotros conocemos como el canon bíblico. Ahora resulta interesante que los hebreos antes de Cristo y los cristianos después de Cristo siempre han tenido presente que hay un conjunto de libros específicos que sobresalen por encima de los demás en cuanto a su origen divino, su autoridad, por lo que el pueblo de Dios siempre los ha tenido como ese conjunto de libros que son inspirados. Y a eso precisamente es lo que le llamamos el canon bíblico. Qué bueno, pastor, que nos ha orientado en lo que realmente es el canon bíblico y como el pastor lo dijo, amigo oyente, debemos entender qué es medir. Miren, amigo oyente, que mi papá era carpintero y él tenía una vara con las medidas. Y él siempre le decía a uno, vaya, tráigame el canon, pero el canon era la vara con que él tomaba para medir cómo iba a cortar la madera. Entonces, mire que ahí hay una raíz etimológica que nos da a entender, pero el pastor nos dijo que era un conjunto de libros que forman la Biblia, pero también nos habló de una parte específica de de ese canon. Y es lo que le vamos a preguntar al pastor, cuál entonces es digamos, el primer canon o cómo se apareció ese primer conjunto de libros. Y pastor, qué bueno que de una vez nos indique cómo se organizaron, si eso fue durante un periodo o simplemente fue en alguna reunión que dijeron los expertos, estos son los libros, o eso demandó algún periodo largo, pastor. Bien, entonces yo creo que aquí es importante con esta pregunta hacer una salvedad. Y es que se podría afirmar en un sentido histórico que hubo un canon del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Ahora, empezando por el Antiguo Testamento, en el caso del canon de los libros del Antiguo Testamento, ya habíamos mencionado, de hecho, la semana pasada, que el Antiguo Testamento los hebreos lo entendían como un conjunto en tres divisiones, la ley, los profetas y los escritos, que así, digamos, en resumidas cuentas, son los mismos 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia hoy día.
¿de acuerdo? Los mismos 39 libros que podemos encontrar en una Reina Valera, una Biblia de las Américas y demás. De hecho, para el siglo segundo antes de Cristo, había un libro, bueno, se escribió y se hizo la traducción de un libro no canónico, el libro llamado Sabiduría. Y este libro, de hecho, empieza hablando de esta división tripartita. De hecho, este libro comienza hablando de la siguiente manera. La ley, los profetas y los escritos que le siguieron están llenos de sabiduría y empieza a hablar toda una serie de cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que este libro de sabiduría sea un libro canónico. Por eso hice la aclaración primero que es un libro no canónico. Sin embargo, este libro se escribió entendiendo que ya para el siglo segundo, incluso antes, porque aquí esto se nota como una tradición que había entre los hebreos, ya se entendía como este primer canon o el canon del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los escritos, que como he mencionado, comprenden los 39 libros que nosotros tenemos. Ya desde antes, como entonces hemos afirmado, ya la comunidad hebrea entendía que solamente estos libros, que algunas divisiones eran de 24, otras de 22, pero podemos entender y sabemos que son estos 39 libros como tal, era lo que Dios había revelado, es decir, lo que Dios le había revelado a Moisés, lo que Dios le había revelado a David, lo que Dios le había revelado a Isaías, a Jeremías, a Daniel y demás. Todo este conjunto de libros y no otros, sino solamente estos, eran como tales los libros que componían lo que se conoce como la Biblia hebrea, lo que, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, siendo probablemente el primer libro Génesis, o algunos dicen que Job, algunos se arriesgan a decir que Job fue el primero en escribirse. Yo soy de la tesis de que el primer libro del Antiguo Testamento que se escribe es Génesis por una serie de razones, que lo escribe Moisés más o menos en el siglo XV antes de Cristo, y el último libro que se escribe como tal es Malaquías, que se escribe a mediados del siglo V después de Cristo, a 1000 años durante ese proceso, en el que los hebreos podían ver y experimentar que esos libros y no otros eran la palabra de Dios revelada a los hombres. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos, de hecho, que se mencionan algunos libros, por ejemplo, se habla del libro de las batallas del Señor, el libro de Jacer, las visiones de Gal, las visiones de Natán y otros tantos libros, pero los hebreos tenían claro a partir de ciertos conceptos, de los cuales hablaremos más adelante, que no esos libros, sino los que tenemos en el canon, son los libros que pertenecen a la revelación de Dios. Ahora, para el Nuevo Testamento, ya pasando a la era cristiana, la diferencia es un poco mayor, es decir, el concepto es un poco diferente y el desarrollo es un poco diferente, porque a diferencia del Antiguo Testamento, que fueron más o menos 1000 años en los que se escriben estos libros, el Nuevo Testamento se escribe en un marco de aproximadamente 50 años, es un periodo muy corto, en el que probablemente el primer libro que se escribió fue Santiago, casi con toda seguridad fue Santiago, y el último fue Apocalipsis. Ahora, los evangelios, los hechos, las epístolas y este libro del Apocalipsis circularon y tuvieron una amplia aceptación. Algunos de pronto tuvieron más aceptación que otros, pero en general hubo una aceptación completa acerca de estos libros. El problema es que durante el siglo segundo surgió una controversia que hizo que la iglesia tuviera que reaccionar ante esa controversia. Y esta controversia fue protagonizada por un hereje que incluso podríamos llamarlo un heresiarca, es decir, un líder, un cabeza de herejes llamado Marción. Marción era un hereje con tendencias gnósticas y bueno, el gnosticismo fue una plaga que invadió y creo que hoy día también sigue obrando dentro de la iglesia tratando de destruir el verdadero testimonio del evangelio. Y él decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Dios del Nuevo Testamento. Es decir, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios rudo, era un Dios malo, era un Dios soberbio, era un Dios caprichoso, pero que el Dios del Nuevo Testamento era todo amor. Y él, a partir de estas enseñanzas, que él tenía varias enseñanzas que son gravísimas, decía que lo único que contaba como escritura era el Evangelio de Lucas, mutilado, porque de hecho le mutiló varias cosas, y 10 epístolas de Pablo. Él descartó primera y segunda Timoteo y Tito, y él decía que solamente eso era la palabra de Dios. La iglesia, precisamente ya en el siglo segundo, dice no, espera un momento. Nosotros recibimos de los apóstoles no un evangelio, sino 4 y completos, no mutilados, ¿de acuerdo? Nosotros recibimos 3 epístolas de Pablo, además de otras tantas, y recibimos el libro del Apocalipsis.
Entonces, lo que la iglesia hace es reconocer que esos libros que habían tenido esa amplia circulación eran precisamente los libros que componían el canon del Nuevo Testamento. Y aquí surge un documento muy interesante que es el canon muratorio o el canon de Muratori. Este libro o este documento, que de hecho está incompleto, data más o menos del año 170 después de Cristo. Y en este se mencionan 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los que no se mencionan al parecer es porque como el documento está incompleto, probablemente estaban allí consignados estos libros, pero pues infortunadamente no han llegado hasta nosotros. Ya para el siglo IV después de Cristo, Atanasio, si alguna vez no han leído acerca de Atanasio de Alejandría, deberían hacerlo una vez en sus vidas. Este hombre fue el campeón de la teología trinitaria en este momento de la historia de la iglesia. De hecho, fue quien acuñó el término canon para hablar acerca de los libros que Dios había dado a su pueblo para guiarlo. Y él básicamente compiló todas estas tradiciones, todos estos reconocimientos y mostró que efectivamente la iglesia creía que solamente 27 libros del Nuevo Testamento componían el canon del Nuevo Testamento. Entonces, para resumir, en el Antiguo Testamento tenemos un periodo de 1000 años en el cual ya para el siglo segundo se sabía cuáles eran esos libros y cuáles no. Y en el caso de la iglesia tenemos un periodo de 50 años de escritura que ya para el siglo IV se tenía claro cuál era ese canon o ese conjunto de libros que se consideran inspirados. Gracias, Pastor. Vea, interesante lo que nos ha indicado el pastor sobre el canon. Él nos estaba hablando y recordando del programa pasado, donde habíamos visto el Antiguo Testamento y nos había hablado de la Torá, nos había hablado del Nivin, del Ketuvin, y hoy nos hace un repaso y nos aclara cómo durante 1000 años prácticamente se trabajó para organizar ese canon, si no le entendí mal, el Antiguo Testamento. Ya el nuevo canon, que es el Nuevo Testamento, ya hay un periodo mucho más corto que son 50 años. Y le queremos preguntar, Pastor Sergio, siendo así que hay un canon, digamos, del Antiguo Testamento, hay otro en el Nuevo, bueno, en conjunto uno. Pastor, hay varios cánones, es decir, que se organizan o que tienen, según las denominaciones cristianas, tienen un canon distinto. ¿Y por qué se presenta, Pastor, digamos, si hay varias clases de cánones bíblicos? Y yo creo que esta pregunta es hoy día muy importante porque con todo este auge del movimiento ecuménico que se ha dado desde principios del siglo XX, que hoy día esto está tan de moda, creo que es necesario como en amor, pero también en la verdad, sentar ciertos precedentes fundamentales que nos separan de ciertos grupos que no consideramos que tengan el evangelio puro como lo explica la escritura. ¿Y a qué voy con esto? A que lo ideal es que debería existir un solo canon, es decir, como cristianos, es decir, como miembros del nuevo pacto, entendemos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento forman un solo canon, es decir, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, y les recuerdo el mal chiste que no es que es un mal chiste, pero que es un muy buen principio de cuál es el número telefónico de Dios, es el 266-39-27, ¿no es cierto? Entonces son dos testamentos, 66 libros, 39 en el nuevo, en el antiguo y 27 en el nuevo. Y esto es lo ideal, de hecho esto era lo que creía la iglesia primitiva, más o menos en el siglo IV, como yo les decía, siglo III, siglo II, que estos eran los libros que componían como tal aquellas palabras que Dios reveló al hombre para que quedaran escritas y permanecieran para nosotros. El problema es que en un momento determinado entró en la iglesia una controversia con respecto al Antiguo Testamento, específicamente que produjo dos cánones, es decir, que según un grupo entendía el concepto de canon es un conjunto de libros, pero otro grupo, según entendía el concepto de canon, produjo otro canon.
Ahora, las palabras que estoy utilizando son muy importantes y le pido por favor al oyente que me preste mucha atención porque las palabras acá son fundamentales. Un grupo reconoce el canon y el otro grupo produce el canon. Y esto ya lo vamos a desarrollar con más calma. Por un lado, entonces tenemos el canon entre comillas protestante, que más que protestante deberíamos llamarlo histórico, porque la iglesia primitiva, los apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, apuntaba precisamente a ese canon que tenemos en nuestras Biblias protestantes, y el canon católico romano, que es un canon diferente. Si usted abre una Biblia católica, ya sea una Biblia Dios habla hoy, una Biblia de Jerusalén, usted la abre en el índice, se va a dar cuenta que esta Biblia tiene otros libros, además de los libros que vemos en una Biblia protestante, y que de hecho tiene algunas añadiduras. Ahora, es necesario responder a dos preguntas para entender este fenómeno. Lo primero, ¿en qué se diferencian ambos cánones? Y quiero ser claro en esto, es en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento sí es igual en ambos lugares. En el Antiguo Testamento, ¿en qué se diferencian? Pero también, ¿a qué se debe esa diferencia? Yo creo que esa pregunta número dos es incluso más importante, porque como entendemos, hay dos conceptos diferentes de canon y precisamente eso conlleva dos cánones diferentes. Entonces, la primera pregunta para responderla, ¿en qué se diferencia? Bueno, básicamente la diferencia está en que mientras que la Biblia protestante tiene 39 libros desde Génesis hasta Malaquías, entendiéndolo en nuestra organización, la Biblia católica añade otros libros, entre los cuales podemos pensar en los libros de primero y segundo de Macabeos, el libro de sabiduría, el libro de Tobías, el libro de Judí y demás. Y además de ello, tiene unas extensiones a los libros de Daniel y al libro de Esther. Es decir, que además de estos libros adicionales, se añade algún capítulo o alguna porción a estos dos libros, a los libros de Daniel y de Esther. Ahora, estas adiciones como tales no hacían parte de lo que conocemos como ese conjunto tripartito del que hablábamos hace un momento, de la ley de los profetas y de los escritos, o de lo que los hebreos conocen como el Tanaj, ¿de acuerdo? Esto que mencionaba el doctor Juan hace un momento, la Torá, el Nevi'im y el Ketuvim, ¿de acuerdo? Este acrónimo que significa ley, profetas y escritos. Estas adiciones no estaban como tal digamos, en esta división tripartita. ¿En dónde sí estaban? Estaban en la traducción, o bueno, traducciones que se hicieron del Antiguo Testamento, del hebreo y al arameo, al griego, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, ¿de acuerdo? Es una traducción muy conocida y que de hecho viene a ser muy importante para los escritores del Nuevo Testamento, porque los escritores del Nuevo Testamento, para citar el Antiguo Testamento, en muchísimos casos utilizan la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema? La Septuaginta, esta traducción griega, tenía, o pues de alguna manera en su desarrollo, porque existe detrás de la Septuaginta un mito, si de pronto alguno lo conoce y si no lo resumo así de una manera muy, muy, muy breve, es que básicamente un cierto rey egipcio de esa parte del imperio griego que se dividió y que quedó en Egipto, pidió a 70 o 72 sabios, depende de la versión, hebreos que tradujeran el Antiguo Testamento, perdón, del hebreo al griego, y que ellos en 70 días lograron esa traducción, cada uno por separado, y que la traducción concordaba letra por letra entre los diferentes traductores. Eso es evidentemente un mito. Yo como traductor les puedo decir que eso es prácticamente imposible, y básicamente lo que tenemos es un conjunto de traducciones que se van haciendo a lo largo de años, de décadas, incluso de siglos, en los que estos libros empiezan a colarse dentro de la Septuaginta. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una Biblia hebrea, que está en hebreo y en arameo, sus tres divisiones, los 39 libros que tenemos, pero además de eso tenemos una traducción al griego que por varios motivos históricos y demás cuela ciertos libros que antes no estaban. Ahora, ¿qué sucede? Estamos en que los autores del Nuevo Testamento, para citar el Antiguo, muchas veces no van directamente al hebreo o al arameo, sino que citan la Septuaginta. Entonces,
se empieza a generar ahí como una confusión, entonces la iglesia empieza a decir, bueno, la Septuaginta está bien o está mal, ¿cómo tenemos que tomarla? De hecho, los judíos, al ver que los cristianos utilizaban la Septuaginta, empezaron a hacer otras traducciones al griego. La traducción de Aquila es un ejemplo de ello. La traducción de Teodosión también, digamos, entra en ese marco en el que los judíos querían tener su propia Biblia en el griego. Pero se presenta un problema. Y es que muchos de los eruditos de la iglesia primitiva, y puedo citar aquí a varios, Melitón de Sardis, Orígenes, el mismo Atanasio, Jerónimo, quien aquí entre paréntesis fue el traductor de la Biblia en latín, la Vulgata Latina, ¿de acuerdo? Rechazaron estos libros como canon. Estas adiciones, estas extensiones al libro de Esther y Daniel, ellos dijeron, eso no hace parte de lo que Dios ha revelado a su pueblo. Puede que tengan algún valor, nadie se lo niega, pero ellos hacían una diferencia muy grande entre lo que era el Antiguo Testamento y estos libros adicionales. ¿Dónde surge como tal la controversia? Surge por el gran Agustín de Hipona, una persona que genera amores y odios por igual, al parecer, cuando uno lo estudia históricamente hablando, porque él dio relevancia a estos libros, pues él creía que la Septuaginta era tan inspirada por Dios como el Antiguo Testamento. Probablemente fue víctima de este bulo, del mito que hay detrás de la Septuaginta. De hecho, la palabra Septuaginta significa 70 en griego, y de ahí viene como todo este mito. Pero es que incluso teólogos medievales, o sea, ya no estamos hablando de antes de Agustín o contemporáneos de Agustín, sino que incluso después de él, como Juan de Damasco, Hugo de San Víctor o Beda el Venerable, negaban esa autoridad de la Septuaginta y por tanto no querían tener en cuenta a estos libros adicionales ni las extensiones de los libros de Esther y Daniel. ¿El problema cuál es? Es que Agustín pesa más que todos estos juntos. Y el concepto de Agustín pesó sobre la iglesia de Occidente y por tanto los fueron añadiendo al canon. Por eso, de hecho, la Iglesia Católica Romana reconoce estos libros como deuterocanónicos, un segundo canon. Implícitamente están reconociendo que eso no hacía parte del canon original. Entonces, como tal, esa es la diferencia y un pequeño bosquejo histórico de por qué se diferencian ambos cánones. Evidentemente, en la Reforma, tanto Lutero como Calvino como Zwinglio denuncian estos libros recurriendo, por una parte, al propio testimonio de las Escrituras, pero también a los padres de la Iglesia diciendo, qué pena con ustedes, estos libros no hacen parte de la Biblia. Y por eso, en muchas ediciones de las primeras traducciones protestantes, estos libros están en la mitad entre los dos testamentos, históricamente muy acertado, de hecho, diciendo que estos libros no son parte de la escritura, pero que son buenos para la edificación. De hecho, la Reina Valera en sus distintas ediciones hasta hace muy poco los traía, la creo, y si no me equivoco, la última versión que los trajo fue la Reina Valera antigua, la de 1909. Estoy recordando tal vez mal, pero por ahí va la cosa. Pero se entendía que estos libros no hacían parte. Ahora, ya que entendemos en qué se diferencia, respondamos la segunda pregunta. ¿Por qué esa diferencia? Y esta pregunta, como les digo, es más importante. Y esta diferencia se debe a que las iglesias derivadas de la Reforma, las iglesias que llamamos protestantes y evangélicas, entendemos que la Biblia precede a la iglesia, por lo que la iglesia reconoce la canonicidad de los escritos. Reconoce. De aquí, de hecho, sale un concepto de Calvino. Hay criterios para hablar de los libros canónicos, ¿no? No solamente como que fue algo que a alguien se le ocurrió una mañana diciendo, estos son y estos no son, no. Hablamos, por ejemplo, del autor. Ese autor debe tener una autoridad como un hombre de Dios. Hablamos de su antigüedad, por ejemplo, no reconocemos los evangelios gnósticos porque sabemos que son muchísimo más posteriores que los evangelios que tenemos en nuestra Biblia. Hablamos de la congruencia doctrinal, es decir, todos los libros que tenemos en la Biblia protestante, por decirlo de alguna manera, son libros que tienen una congruencia doctrinal perfecta. Y también hablamos acerca, por ejemplo, de la aceptación universal. Estos son conceptos de la canonicidad. Pero Calvino, de hecho, resalta un criterio de suma importancia, y es el testimonio interno del Espíritu Santo. Y es que cuando un creyente lee, por ejemplo, el libro de Eclesiastés, puede ver allí la mano del Espíritu Santo. Pero cuando lee primero de Macabeos o cuando lee, por ejemplo, Sabiduría o Eclesiástico,
ahí el libro puede ser muy interesante, pero eso no es palabra de Dios. O sea, se nota, hay algo que muestra al espíritu propio de la persona que eso no es palabra de Dios. ¿Cuál es el asunto? Y es que nosotros reconocemos esos libros. O sea, lo vemos a partir de estos criterios externos y de este criterio interno. Pero la Iglesia Católica Romana, como se ve a sí misma, como la continuación de la encarnación de Cristo, cree que la Iglesia precede a la Escritura. Nosotros creemos que la Biblia precede a la Iglesia, pero ellos creen que la Iglesia precede a la Escritura y por tanto ellos se creen con el derecho de establecer qué libros son parte del canon y qué libros no. Entonces, mientras nosotros reconocemos cuál es la palabra de Dios, ellos imponen cuál es la palabra de Dios. Y de ahí, como tal, está la diferencia. Ahora, creo, y esto volviendo al comentario que yo hacía al principio de la pregunta, como tal de la respuesta a esta pregunta, es que esto es un parteaguas entre cristianos y católicos romanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos el cuerpo de Cristo, pero lo entendemos en el sentido metafórico en el que Pablo se expresa de esa manera, por ejemplo, en el libro de Primera Corintios o en el libro de Colosenses. Pero la Iglesia Católica, como se cree la continuación de la encarnación, es decir, no sabemos qué pasó con la ascensión en ese aspecto, entonces ellos creen que pueden imponer ciertas doctrinas, y en este caso ellos pueden imponer el canon. Y eso es algo que no podemos aceptar, porque entendemos, por ejemplo, que estos libros adicionales, de hecho, sirven para crear doctrinas que sabemos que no están en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Segundo de Macabeos es un libro que los católicos romanos utilizan para justificar la doctrina del purgatorio, una doctrina que no es solamente equivocada, sino que es una doctrina diabólica con respecto a la suficiencia del Evangelio. Entonces, entendemos que hay un parteaguas acá. ¿De acuerdo? Nosotros reconocemos, los católicos romanos imponen. Y por eso es que existen dos cánones. Ya aquí podríamos hablar incluso de la Iglesia Ortodoxa, que también tiene otro concepto, y pues, ahí esto nos daría toda la tarde, pero creo que es un contexto un poco más lejano. No estamos muy familiarizados con las iglesias orientales y para poder entrar en este caso, pero es lo que yo creo que en nuestro contexto es más relevante. Gracias, Pastor Sergio. Qué interesante esta temática que nos acaba de explicar, digamos así como en unas resumidas, lo que capté del Pastor Castrillón. Bueno, hay un canon, digamos que es el Antiguo Testamento, que es el Taná, y es, digamos, el conjunto de libros que sigue el pueblo judío, salvo unos libros que él los enumeró, que posteriormente los bautizaron como deuterocanónicos. Pero también está el canon del Nuevo Testamento, y allí decía el pastor que, digamos, para todo lo que son las iglesias cristianas, las diferentes ramas, pues no hay ninguna diferencia porque todos seguimos con los 27 libros y que la única diferencia que hay entre la iglesia cristiana, digamos, romana y la iglesia, o mejor, el pueblo judío, es que realmente hay una diferencia de que no siguen el Nuevo Testamento. Pero hay otra diferencia entre las diferentes iglesias cristianas, es que el caso de los que llamamos hijos de la Reforma o protestantes, solo seguimos, digamos, los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento, y esos deuterocanónicos no los sigue la Iglesia Cristiana Protestante. Espero, pastor, que haya hecho ese breve resumen. Quería como aclarar esa parte al oyente. Pero, pastor, el tiempo cómo pasa en la radio. Hay una pregunta que pues es como más curiosidad de pronto que de una doctrina. Cuando estuvo, o mejor, durante el ministerio de Jesús, Jesús, ¿qué canon siguió? ¿Qué libros tenía? ¿Tenía la Septuaginta o tenía todo completo el Tanakh?
o no tenía sino algunos libros o algunos rollos por separado. Pero la pregunta es en qué estudió, o mejor, qué fue lo que tomó el Señor Jesús del Antiguo Testamento, si estaban todos los 39 libros, excepto desde luego los deuterocanónicos. Claro que sí, como ya se ha mencionado, Jesús y los apóstoles siguieron el canon que ya había quedado de antes establecido y consolidado, es decir, lo que es para nosotros los 39 libros del Antiguo Testamento. Probablemente, y aquí, bueno, cuando uno lee la literatura acerca del canon del Antiguo Testamento, hay quienes dicen que eran 24 libros, otros que dicen que eran 22, pero, insisto, y esto lo habíamos mencionado la semana pasada, que se hable de 24 de 22 y con nuestros 39 no tienen ningún problema, porque, por ejemplo, los libros de Samuel, los libros de Reyes, los libros de Crónicas, el libro de los 12 profetas, componían uno solo cada uno. Es decir, para el judío no existe primero y segundo de Samuel como tal, sino es Samuel o Reyes o Crónicas, el libro de los 12. Entonces, cuando uno hace esas divisiones pertinentes de estos libros, o Esdras y Nehemías, uno se da Ujú. cuenta que efectivamente los dos cánones concuerdan perfectamente y ahí no tenemos ningún lío. Ahora, lo interesante es que la escritura sí nos dice en un punto, al menos, cuál era el canon que el Señor Jesucristo seguía. Y cuando el Señor acompañaba a los dos discípulos que iban de camino de Maús, Él les empieza a hablar de, bueno, ¿y ustedes por qué están así? Los discípulos le hablan acerca de todo lo que había sucedido con el Señor Jesucristo, pues estando él mismo allí. Y él les dice, ustedes son faltos de entendimiento, son tardos para ver todo lo que dicen los profetas. Y empieza a hablarles acerca de todo cómo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Y en Lucas 22:44 dice lo siguiente, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí vemos esa división tripartita de la que ya hemos venido hablando de que es el canon del Antiguo Testamento, de la que este autor de este libro no canónico de sabiduría también habló. Ahora el Ujú. oyente se preguntará, bueno, la ley de Moisés queda claro que es el Pentateuco, los profetas, que hay una subdivisión allí, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, el libro de los 12. Pero entonces, ¿por qué habla de los salmos? Bueno, porque el libro de Salmos era, digámoslo así, el libro más representativo de esa última sección que se suele llamar los escritos. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo bien podría haber tenido la Septuaginta porque ya estaba hecha para ese momento, pero lo que él utiliza para mostrar que el Antiguo Testamento hablaba de él no era estos libros adicionales o las extensiones de Esther o Daniel. Él hablaba acerca de estos, para nosotros, 39 libros. Ahora, reitero esto que me parece fundamental. Los autores del Nuevo Testamento no hacen ninguna mención, ni siquiera remota, a los llamados libros deuterocanónicos. Mm. Es cierto que hay libros en el Antiguo, perdón, hay libros en el Nuevo Testamento que no citan en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Abdías o el libro de Esther Mm. no se citan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su estatus canónico no se puede negar. ¿Por qué? Porque hacían parte de ese corpus como tal de libros canónicos, ya hacían parte del canon hebreo. Sí, es cierto que ellos no citan tal vez estos libros, pero eso no les quita su estatus canónico. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido. Por lo tanto, vemos que los autores bíblicos descartan aquellas cosas que no hacían parte como tal de este Antiguo Testamento para justificar las doctrinas que ellos estaban enseñando. Entonces, de hecho, vemos a los de Berea, en Hechos 17, los judíos de Berea, que cuando Pablo va a predicar a Berea, después de predicar en Tesalónica, dice Lucas que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque llegó Pablo a predicar y los de Berea no comieron entero. Ellos dijeron, bueno, este Pablo nos dice que el Mesías del Antiguo Testamento ya nació, ya estuvo en Jerusalén, murió y resucitó entre los muertos, ascendió a los cielos y esperamos su segunda venida. Murió por nuestros pecados y demás. Vamos al Antiguo Testamento, a ver si es verdad. Y Ye- ellos vieron allá y efectivamente vieron que las palabras de Pablo eran ciertas y por eso creyeron. Ujú. Muy interesante ese evangelismo allí.
que hizo Pablo, pero a lo que voy es que probablemente lo que hicieron los bereanos fue ver a la ley de Moisés, a los profetas y los salmos, es decir, los escritos. Por tanto, Jesús y los apóstoles utilizaron lo que nosotros conocemos hoy como nuestro Antiguo Testamento, los 39 libros que Mm. componen nuestro Antiguo Testamento. Bien, Pastor Sergio, muy bien la explicación. Nos quedan unos 3 minutos, Pastor, para una última pregunta, y es que el Pastor nos indique cuál realmente entonces es el propósito del canon bíblico. Bien, una de las verdades fundamentales de la fe cristiana es que Dios se ha revelado, Dios ha hablado. El problema es que siempre ha habido personas malintencionadas que buscan desviar a las personas de esa revelación para propósitos viles. Eso lo vemos desde Génesis 3, desde que la serpiente habla a Eva. Ya desde el puro principio de la nación de Israel queda claro que Dios quiso no solamente revelarse de manera oral, sino que ciertos aspectos de esa revelación quedarán consignados por escrito. Por eso vemos a Moisés en el libro de Deuteronomio escribiendo todas esas cosas que sucedieron, desde Génesis 1 hasta Deuteronomio 33. Esto con el fin de que generaciones posteriores conocieran sin cabida a error cuál era la voluntad de Dios. Y ese es el propósito del canon. Que aquellas cosas que se predicaron en el pasado llegaran hasta nosotros para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Y esto es muy importante porque sabemos a partir del canon quién es Dios, sabemos quién es el hombre, sabemos qué es el pecado, sabemos cuál es el plan de salvación y cómo Dios va a culminar la historia, cuál es el plan del reino de Dios. Sin el canon no sabríamos todas estas cosas. De hecho, sin el canon no estaríamos haciendo este programa. Pensémoslo de esa manera. Si hacemos una reducción al absurdo, no estaríamos sentados en este momento hablando acerca de las palabras que Dios ha establecido. Y por tanto, todo aquello que se desvíe de esta revelación ya establecida se puede considerar un error del cual no hay que hacer caso y que se debe denunciar. Si hay una persona que dice ser un pastor, que dice ser un predicador, un maestro, y habla cosas fuera de lo que estas palabras de Dios han revelado, con toda confianza le podemos decir, usted es un farsante y es necesario denunciarlo. Pero al mismo tiempo, esta palabra nos sirve para nuestro crecimiento. El Señor Jesucristo dijo en esta oración sumo sacerdotal, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, Pastor Sergio, amigo oyente, muy claro. El canon, que es la medida de una serie de conjunto de libros en donde está inspirado y revelada toda la palabra de Dios. Y que decía el pastor, si no fuera por el canon, por esa medida, mejor dicho, ni haríamos este programa y pensaríamos qué se enseñaría con relación a lo que es las verdades del Evangelio. Pero hombres grandes, como el caso de Atanasio, otros, examinaron lo que había transcurrido a través de la historia y vieron que ese conjunto de libros se unían, formaban una unidad. Y por esa unidad se le llamó el canon, la medida en donde está consignada toda la palabra inspirada y revelada por Dios. Gracias, Pastor Sergio. Solo nos resta agradecerle y que nos indique si hay algunas personas que de pronto quieran ir a congregarse en donde el domingo enseña la palabra de Dios o algún otro enlace, una página o lo que a bien tenga, suministrarnos para poderlo seguir, poder ver las enseñanzas que usted tiene en la página de la iglesia y así también continuar con este aprendizaje. Pastor Sergio. Claro que sí, nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia Bogotá. Estamos ubicados en la carrera 45A, número 11896. Carrera 45A, 11896. Esto queda ubicado entre las estaciones Pepe Sierra y calle 127 en la autopista norte, en el sentido norte-sur.
detrás del concesionario que queda en la calle 118. Es muy fácil de ubicar, hay un parque allí y allí queda nuestra congregación. Nuestras reuniones son los domingos a las 9, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Además de eso, queremos extender la invitación a los oyentes a que eh, pregunten y averigüen bien en la página sendex.org, sendex, SEMDEX.org, acerca del seminario de expositores que hemos lanzado este año. Hemos lanzado algunos programas de capacitación para líderes cristianos. Pueden allí ver toda la información y los invitamos a que se unan a un tiempo que no solamente de formación intelectual, sino también espiritual. Gracias, Pastor Sergio. Bendiciones y qué bueno poderlo tener en otro programa para otra buena enseñanza. A usted, amigo oyente, gracias por la sintonía. Tanis, no sé si hay alguna persona o estamos ya sobre el tiempo. Nos corrimos del tiempo, pero bueno. Entonces, aquí más bien cerramos agradeciéndole al pastor Diego y a la pastora Liliana por esta oportunidad de tener el impulso en Fuego AM. Bendiciones, hasta otra oportunidad.